Imagina un mundo sin relojes, ni digitales, ni de manecillas, ni siquiera de arena. ¿Cómo sabían nuestros ancestros la hora exacta del día? ¿Cómo organizaban sus vidas, sus cosechas, sus rituales, sin la precisión que hoy damos por sentada? Prepárate para un viaje asombroso a través de la historia, donde descubriremos los secretos de cómo la humanidad, impulsada por una curiosidad insaciable y una necesidad vital, aprendió a atrapar el tiempo. Hoy desvelaremos los ingeniosos métodos que las civilizaciones antiguas emplearon para medir lo inmedible. Conoceremos a los pioneros que se atrevieron a domesticar el flujo constante de los segundos y cómo su visión sentó las bases para los complejos instrumentos que hoy llevamos en nuestras muñecas. ¿Estás listo para explorar la increíble historia de la medición del tiempo? Antes de comenzar, suscríbete para no perderte ninguno de nuestros videos. Durante milenios, la humanidad no necesitó relojes. Su existencia estaba intrínsecamente ligada a los ritmos de la naturaleza, que actuaba como un cronómetro universal y omnipresente. El sol, majestuoso y constante, era la guía principal, su posición en el cielo indicando si era el amanecer, el mediodía o el crepúsculo. Los ciclos lunares marcaban los meses y las estaciones, fundamentales para la agricultura y la planificación de la vida comunitaria. Incluso los animales eran relojes vivientes. El canto del gallo anunciaba el alba, el zumbido de las cigarras el atardecer y el ulular de los búhos la profundidad de la noche. La observación atenta del entorno era la clave. Por la noche, cuando el sol se ocultaba, las estrellas asumían el papel de GPS y reloj cósmico. Civilizaciones como la egipcia identificaban constelaciones específicas, conocidas como decanos, que ascendían en el horizonte a intervalos regulares, permitiéndoles dividir la noche en horas. Era un sistema poético, pero funcional. Sin embargo, a medida que las sociedades se volvían más complejas, con la agricultura exigiendo siembras y cosechas precisas, y las ciudades requiriendo una organización más estructurada, surgió un problema fundamental. ¿Cómo dividir el día en partes exactas y uniformes sin depender únicamente de la observación natural? La necesidad de una medición más precisa se hizo imperante. La genialidad humana encontró una solución elegante y práctica: el reloj solar. Fueron los egipcios, alrededor del año 1500 a.C., quienes se erigieron como pioneros en esta innovación. Su diseño era sorprendentemente simple, pero revolucionario en su concepto. ¿Cómo funcionaban? Colocaban un gnomon, una varilla o pilar vertical, sobre una superficie plana. La sombra que proyectaba este gnomon cambiaba de longitud y posición a lo largo del día, siguiendo el movimiento aparente del sol. Marcando divisiones en el suelo o en una superficie graduada, crearon las primeras horas visuales. Así nacieron los primeros números del tiempo, grabados en piedra o madera. Aunque no eran perfectos, dependían del clima, no funcionaban de noche y su precisión variaba con las estaciones, permitían medir el paso de las horas diurnas con una exactitud asombrosa para su época. Fue un paso monumental en la objetivación del tiempo. La invención del reloj solar no solo facilitó la organización diaria, sino que también representó un hito en la comprensión humana del cosmos. Al observar y registrar el movimiento de las sombras, nuestros ancestros comenzaron a descifrar los patrones celestes, sentando las bases para la astronomía y la geometría. El reloj solar era una maravilla, pero tenía una limitación obvia: no servía sin sol. ¿Qué hacían entonces durante las largas horas de la noche o en días nublados? La respuesta llegó con los relojes de agua, conocidos como clepsidras, una invención que demostró la adaptabilidad y el ingenio de las civilizaciones antiguas. Utilizadas por egipcios, babilonios, chinos y griegos, las clepsidras eran recipientes ingeniosamente diseñados. El principio era simple: el agua salía lentamente por un pequeño orificio en la parte inferior. A medida que el nivel del agua descendía, marcadores internos o externos indicaban el paso del tiempo. Algunas clepsidras eran verdaderas obras de arte de la ingeniería antigua. Podían tener flotadores que activaban mecanismos
para sonar campanas, o incluso figuras que se movían, indicando la hora de forma visual o auditiva. Su precisión, aunque variable debido a la presión del agua, era suficiente para muchas necesidades. Los griegos, con su pasión por la lógica y la precisión, mejoraron significativamente las clepsidras. Las usaron en sus tribunales para medir el tiempo que un orador tenía para presentar su caso, asegurando la equidad en los debates. Este uso práctico subraya la creciente necesidad de una medición del tiempo estandarizada en la vida pública. Además de las clepsidras, otras culturas desarrollaron métodos nocturnos. En China, los relojes de incienso medían el tiempo por la quema gradual de varillas de incienso marcadas. En el mundo islámico, se perfeccionaron los relojes de vela, donde la cera al consumirse revelaba marcas que indicaban las horas. Cada civilización, con sus propios recursos, buscaba dominar la noche. La Edad Media trajo consigo nuevas innovaciones en la medición del tiempo, marcando una transición gradual de los fenómenos naturales a los mecanismos creados por el hombre. Los relojes de arena, por ejemplo, se hicieron populares. Eran portátiles, relativamente confiables y útiles para medir intervalos específicos, como la duración de un sermón o un turno de guardia en un barco. Las campanas eclesiásticas jugaron un papel crucial en la vida cotidiana. Los monjes, siguiendo las horas canónicas, momentos específicos de oración a lo largo del día y la noche, marcaban el paso del tiempo con toques de campana. Esto no solo regulaba la vida monástica, sino que también servía como un reloj público para las comunidades circundantes. Pero la verdadera revolución llegó con los relojes mecánicos. Estos complejos dispositivos, con sus intrincados sistemas de engranajes, pesas y péndulos, representaron un salto cuántico en la precisión. Los primeros relojes mecánicos, enormes y pesados, se instalaron en las torres de iglesias y ayuntamientos, convirtiéndose en el corazón temporal de las ciudades. ¿Quién inventó el primer reloj mecánico funcional? Aunque su origen exacto es debatido, se le atribuye a Richard de Wallingford, un monje inglés del siglo XIV, el diseño de un reloj astronómico extraordinariamente complejo. Este ingenio no solo medía el tiempo, sino también el movimiento de los planetas, demostrando una ambición y una capacidad técnica asombrosas para su época. Fue un testimonio del ingenio humano, capaz de replicar el orden cósmico en una máquina. La invención de los relojes mecánicos planteó una pregunta fundamental. ¿Cómo se calibraban? ¿Cómo sabían cuánto debía durar una hora, un minuto o un segundo? La respuesta se encuentra en un legado matemático que se remonta a miles de años antes de la invención de los engranajes y los péndulos. Los relojes mecánicos se basaban en dos principios clave. Primero, un patrón repetitivo y constante, como el balanceo de un péndulo o la oscilación de una rueda de escape. Segundo, un sistema de engranajes que convertía ese patrón rítmico en unidades de tiempo progresivamente más pequeñas y precisas. La clave de su precisión residía en la regularidad de su latido. Pero la duración de esas unidades de tiempo, la división del día en 24 horas, y de cada hora en 60 minutos, y cada minuto en 60 segundos, tiene sus raíces en la antigua Babilonia. Los babilonios, herederos de los sumerios, utilizaban un sistema sexagesimal, es decir, un sistema de base 60. Este sistema era ideal para cálculos astronómicos y comerciales, ya que 60 es divisible por muchos números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30. Gracias a esta elección matemática milenaria, hoy seguimos utilizando 24 horas en un día, 60 minutos en una hora y 60 segundos en un minuto. Es asombroso pensar que esta estructura temporal, tan fundamental para nuestra vida moderna, fue diseñada y establecida por civilizaciones que vivieron miles de años antes de la invención de los relojes mecánicos. Es un testimonio de la perdurable influencia de la sabiduría antigua. Medir el tiempo ha sido, sin duda, una de las primeras y más persistentes obsesiones humanas. Desde la simple observación del Sol y las estrellas hasta la construcción de máquinas complejas y precisas, la humanidad ha intentado incansablemente atrapar lo intangible,
el tiempo mismo. Esta búsqueda no solo ha impulsado la innovación tecnológica, sino que también ha moldeado nuestra percepción del mundo y nuestro lugar en él. Cada reloj, desde el obelisco egipcio hasta el reloj atómico moderno, es un monumento al ingenio humano, a nuestra capacidad de observar, comprender y, en última instancia, organizar el caos aparente del universo. Nos ha permitido coordinar esfuerzos, planificar el futuro y reflexionar sobre el pasado. Y aunque hoy llevamos el tiempo en nuestros bolsillos, en nuestros teléfonos inteligentes y relojes inteligentes, la pregunta sigue abierta y nos invita a la reflexión. ¿Realmente controlamos el tiempo o solo lo seguimos, atrapados en su flujo incesante? La historia de la medición del tiempo es, en esencia, la historia de nuestra propia evolución y nuestra incesante búsqueda de orden y significado. Comenta, ¿cuál de los métodos antiguos para medir el tiempo te parece el más ingenioso? ¿Podrías imaginar tu vida sin un reloj hoy en día? Queremos leer tus pensamientos. Dale me gusta si esta historia te ha inspirado y te ha hecho apreciar aún más la increíble capacidad de innovación de nuestros ancestros. Suscríbete a nuestro canal si quieres seguir descubriendo más historias fascinantes sobre cómo el ingenio humano ha cambiado el mundo y sigue impulsando el progreso. No te pierdas nuestras próximas exploraciones.